Dios, vamos a entrar al mensaje en esta tarde. Quiero tomar un versículo bien conocido, lo hemos escuchado. Es el capítulo 1 y versículo 6 de Filipenses, que dice la palabra de Dios: el que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Escucharon? El que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero hablar un poco de eso, acerca de los procesos de Dios. No es solo un proceso, sino que son varios procesos, pero en los procesos divinos es de abajo para arriba. De abajo para arriba, de escalar, de subir, de conocer, de aprender. Y nosotros no somos un producto terminado, por decirlo de alguna manera. Somos materia prima que estamos metidos en un proceso que nos lleva el Señor, cuyo único fin es, hermanos, el sacar un producto final, completado, terminado. Cada uno de nosotros debemos de pasar por un proceso. Si somos hijos de Dios, tenemos que pasar por un proceso para que en cada etapa de este proceso al cual Dios nos permite entrar, nos vayamos pareciendo más al producto terminado que el Señor quiere de nosotros. O sea, el deseo de Dios es vernos ya perfectos, perfeccionados, cabales, completos. Y nadie, absolutamente nadie, de los que estamos aquí en esta tarde, podemos decir que Dios ya terminó su obra en nosotros. No, Dios todos los días, hermanos, sigue trabajando en nuestras vidas. Y vivamos los años que vivamos, podemos vivir 60, 70, 80, 90, 100 años. Y cada año que pasa, hermanos, hasta el día de nuestra muerte, Dios va a estar perfeccionando nuestra vida. Así que no somos un producto ni personas ya terminadas. Dios es un Dios que no deja las cosas a media. Nosotros como seres humanos dejamos las cosas a medias. Muchas veces empezamos algo y no lo terminamos. Hay personas que empiezan a estudiar y dejan el estudio a medias. Hay otras personas que continúan con una carrera y no la terminan. Otros que deciden hacer una dieta y a los días la dejan. Otros que se van a meter al gimnasio y solo van unos días y ya no van. Y hay otros que comienzan una relación sentimental y la rompen. Y el cristiano es así, pues el ser humano es así. Empieza muchas cosas y no las termina. Pero Dios no es como nosotros. Dios es diferente a nosotros, porque todo lo que Dios se propone hacer, Él lo hace. Todo lo que Dios se propone hacer, Él lo logra. Y Él se propuso perfeccionar nuestra vida, y Él la va a perfeccionar, dice la palabra, hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día en que Él regrese con poder y con gloria. El Señor va a regresar un día de estos, y ese día, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, hasta ese día vamos a conocer lo que es, hermanos, la perfección. Hay un salmo, el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá por mí. Jehová cumplirá por mí. Y al leer esta frase, se me hace un poco difícil el poderla entender, pero al leerla en otra versión, si alguien tiene otra versión, una versión nueva, una versión moderna que me lo pueda leer, alguien que no tenga una versión antigua. Bueno, Salmo 138, versículo 8. Alguien con una versión que no sea antigua, que me lo pueda leer, por favor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí nada más, hermanas, muchas gracias. Pero Jehová, dice,
cumplirá su propósito en mí. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito en nosotros. Dios tiene, hermanos, una meta en nosotros, pero Jehová dice, cumplirá su propósito en mí. Este pasaje dice que Dios cumplirá, y Él lo cumple. Él termina lo que comienza, Él lo hará, hermanos, en nuestra vida, y lo está haciendo todos los días. El capítulo 28, versículo 21 del profeta Isaías, hay una palabra que dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Gerazim y como en el valle de Gabaón. Y dice, y se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Eso da a entender que lo que Dios está haciendo en nosotros, muchas veces no lo entendemos. Muchas veces es difícil entender lo que Dios hace en nuestra vida. No sé si usted ha pasado por situaciones que no sabe por qué le pasan, por qué está pasando eso en su vida, por qué está sucediendo eso en su vida. Una hermana hace un tiempo atrás me dijo, hermano, estoy pasando esto y esto y esto, y me explicó lo que tenía, y me dijo, pero yo me he analizado mi vida, y he llegado a la conclusión que no le he faltado al Señor. He llegado a la conclusión que mi relación con Dios es buena. Entonces, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Entonces hay situaciones en nuestra vida que muchas veces no entendemos por qué pasan, pero son procesos a los cuales Dios, hermanos, nos está metiendo. La obra, hermanos, es iniciada por Dios mismo. La obra no es iniciada por nosotros. Y esta obra, este proceso al cual nos mete Dios como hijos suyos, no es el resultado, hermanos, de resoluciones que nosotros hacemos. No es el resultado de promesas que le hicimos a Dios. El proceso al cual nos mete Dios no es por nuestra propia voluntad o porque nosotros quisimos. No, es la obra de Dios. Es Dios el que empezó este proceso en nuestra vida, y es Él el que va a hacer, hermanos, permanentemente este proceso en nosotros todos los días. No es, hermanos, un proceso de ciertas horas o de ciertos días. Yo estoy aquí parado y estoy predicando, y no estoy aquí parado porque un día le dije, Dios, yo quiero ser pastor. No estoy aquí parado porque un día yo me apunté para ser pastor. Usted no está sentado en esta tarde en esa silla porque un día se le prendió el foco y me dijo, yo voy a ir a la iglesia y voy a ir a escuchar palabra de Dios y me voy a ir a gozar ahí en la iglesia. Usted no está aquí, hermano, sentado porque quiso. Yo no estoy aquí parado porque quiso. Estamos aquí por pura iniciativa de Dios. Entendamos que en el reino de Dios, en el evangelio, hermanos, el de la iniciativa de todo es Dios. No somos nosotros. Vuelvo a repetir, no, los procesos divinos no son el resultado que algún día nosotros le hicimos una promesa al Señor. Y estamos aquí en esta tarde y estamos conscientes que nos falta mucho, nos falta muchísimo, que no hemos escalado tal vez a la altura donde debiéramos estar. Pero eso sí, les puedo decir, la obra que Dios hace en nuestra vida es una obra real, es una obra profunda que el mismo Jesucristo está perfeccionando en nosotros. Entonces todos nosotros somos metidos como hijos de Dios. Hablo a los hijos de Dios. Estamos metidos en un proceso. Por eso es que no podemos criticar a otra persona, porque a veces vemos que a alguien le pasa algo que es negativo y decimos, este hermano, esta hermana, a saber qué hizo, a saber qué le falló a Dios y le está viniendo esto. No, muchas veces los problemas, las situaciones adversas que vienen, no es porque pecó, no es porque falló, es porque está metido en un proceso divino. No podemos criticar a alguien porque lo vemos que le está yendo mal. No, es un proceso que Dios, hermanos, ha establecido en su vida. Y no es de un día, vuelvo a repetir, no es de un mes, no es de unos años. El proceso al cual somos sometidos, hermanos, es un proceso que dura toda la vida, porque dice la Biblia que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En el libro de Romanos hay un versículo que dice, ¿verdad?, la plenitud de los gentiles. Usted sabe que nosotros somos gentiles, ¿verdad? Porque no somos judíos, somos gentiles.
Pero la plenitud de los gentiles va a ser el día del rapto, porque ahí es donde vamos a alcanzar la perfección. Hoy aquí nadie es perfecto. Hoy hay alguien que se siente perfecto. Aquí nadie es perfecto. Todavía estamos, hermanos, con errores, con debilidades, con flaquezas. No con pecados, pero somos humanos y no hemos sido perfeccionados todavía. Pero cuando llegue la plenitud de los gentiles, ¿qué es plenitud? El tope, ¿verdad? Lo más alto. Cuando lleguemos a la plenitud, ese día del rapto, entonces sí, dice la palabra que vamos a ser semejantes a Él. Primera Juan capítulo 3 y versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero el día en que Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. No ahora, no mañana. Vamos a ser semejantes a Él hasta el día, dice la palabra, que Él aparezca. Entonces sí, nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y solo hasta su regreso es cuando vamos a ser transformados, hermanos, en un cuerpo de gloria. Mientras tanto, el día de hoy permanecemos en este cuerpo humano, en este cuerpo de muerte, con luchas, pero sabiendo que es Dios el que nos está transformando con su Espíritu Santo a través de su palabra. Pero fíjense que ya, hermanos, hubo un proceso en el pasado en nuestra vida. El capítulo 8 de Romanos dice: a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se puede usted imaginar? Bueno, hermanos, cuántos miles de años atrás el Señor ya nos había conocido, ya nos había visto. Y cuando Él vio nuestro corazón y vio que había algo bueno en nosotros, dice la Biblia que nos predestinó, nos apartó. Tal vez, bueno, nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos ni habían nacido, y Él nos predestinó. Llegó el momento, llegó el día en que Él nos trajo a su reino, nos llamó, y cuando entramos a su reino aceptamos a Jesucristo, y por esa sangre fuimos justificados. Hoy justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aleluya. Y dice la palabra que también nos glorificó. No hemos sido glorificados todavía, pero en el proceso divino Él ya nos ve con un cuerpo glorificado, con un cuerpo distinto, con un cuerpo, hermanos, igual al que Él tiene. Pero es un proceso largo. Miremos la vida de Moisés. Moisés pasó 40 años en Egipto, y en Egipto eso fue una escuela para él. Imagino que ese hombre estudió, porque era prácticamente el nieto de Faraón, y por 40 años estuvo involucrado, hermanos, en las costumbres egipcias. Me imagino que fue un hombre militar, un estratega militar, ¿verdad? Estrategias que él usó en el desierto cuando Israel tuvo guerras contra sus enemigos. Y estuvo 40 años en Egipto, en un proceso, en un aprendizaje. Pero no fue eso todo. No alcanzó ahí lo que Dios quería que alcanzara. Y Dios los mete 40 años al desierto, a vivir en el desierto, ahí con los alacranes, con las serpientes, en una escuela sumamente diferente a la que tenía en Egipto. Al llegar los 40 años en el desierto, Dios lo manda a que saque a Israel de la tierra de Egipto, y lo mete otros 40 años al desierto, porque el proceso no había terminado. Porque en el desierto, aún dirigiendo al pueblo de Israel, hermanos, este hombre tuvo que seguir el proceso que había empezado muchos años atrás en Egipto. Total, 120 años. 120 años de puro proceso. Entonces los procesos divinos no son cortos. Yo no sé, hermanos, si usted algún día ha entendido que Dios lo ha metido en un proceso, que lo está procesando, que le está formando su carácter. No un carácter fuerte para que pelee con los demás,
No un carácter fuerte para que se agarre con los hermanos o con la familia o con los vecinos. No, un carácter fuerte para que pueda reprender al diablo, para que pueda soportar esas tribulaciones, para que pueda soportar los embates del enemigo. Un carácter fuerte que lo va a hacer permanecer, hermanos, en el lugar donde Dios lo ha puesto, a pesar de las bombas que caigan a su alrededor. Dios forma nuestro carácter. Dios hace un proceso, hermanos, para formar nuestro carácter cristiano. Un carácter para decirle no al pecado. Un carácter para rechazar la tentación. Los procesos divinos tienen, hermanos, tienen que tener su resultado. Vayamos al capítulo 18 de Jeremías. Abran sus Biblias. Jeremías capítulo 18, versículo 3, dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Esto hay que aplicarlo a la vida, a nuestra vida. Y tornó e hizo lo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Versículo 5. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oiga, estaba haciendo una vasija y dice que se quebró. En sus manos se quebró. ¿No han habido ocasiones en su vida que le ha tocado duro? Que le ha tocado que llorar, que ha pasado por situaciones que piensa que no va a salir, por enfermedades que piensa que ya no va a sanar. ¿No ha pasado por problemas que usted cree que no tienen solución? ¿Cuántas veces nuestra vida no se ha quebrado en las manos de Dios? Pero son situaciones que Dios ha permitido. Porque cuando quiebra nuestra vida, entonces está en la capacidad, dice, de hacer un nuevo vaso, de hacer una nueva vasija. O sea, nosotros somos como, dice la Biblia, que somos como barro en las manos del alfarero. El barro, hermanos, para poderse trabajar, el barro hay que limpiarlo. Porque el barro, quiera que no, trae piedras, trae impurezas. Y el alfarero tiene que ir quitando esas piedras, esas impurezas, para poderlo trabajar. Usted, si mira un vaso, una tinaja, un cántaro, un plato, un florero de barro, usted no va a ver que hay una piedrota ahí que se le fue al alfarero. Usted mira un cántaro liso, no tiene piedras. ¿Por qué? Porque el alfarero ya lo limpió. Porque el alfarero ya le quitó las piedras, las impurezas que tenía. Y cuando las piedras, cuando la impureza es quitada, entonces al alfarero se le hace más fácil elaborar una vasija. Se le hace más fácil trabajar. El barro tiene que dejarse moldear como el alfarero quiere. No es cuestión de que yo le voy a decir al Señor que forme en mí el dibujo, o que forme en mí el instrumento que yo quiera. Él va a hacer en mí lo que Él quiera, porque Él es el alfarero y yo soy el barro. El barro tiene que ser manejable. El barro tiene que ser suave. Se deja formar el barro como Dios quiere. Pero fíjense que algo tremendo con el barro es que cuando el alfarero ya formó la vasija, cuando ya formó los platos o los vasos, ¿verdad?, de puro barro, lo tiene que meter al horno de fuego, a temperaturas altas. ¿Por qué? Porque ese barro, cuando entra al fuego, ese barro toma dureza. Lo que le da consistencia al barro es el fuego, el horno de fuego. Por eso es que la vida nuestra muchas veces es difícil. Por eso es que muchas veces pasamos por situaciones que no queremos pasar, pero no es porque hemos fallado, sino porque estamos metidos en un proceso divino. Porque muchas veces en las lágrimas, en el llanto, ahí es donde clamamos a Dios, y ahí es donde vemos el amor y la misericordia de Dios.
Pero muchas veces es necesario que seamos quebrantados, porque Dios quiere formar algo bueno, hermanos, en nuestra vida. Entonces nos mete, hermanos, al horno de fuego. La Biblia lo dice 1 Pedro capítulo 1 y versículo 7, que nuestra fe tiene que ser probada, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, tiene que ser probada con fuego. A nosotros nos gustaría una vida tranquila, ¿verdad? Una vida plana, sin problemas, un camino de rosas. Eso sería bonito, sin problemas, sin situaciones adversas. Pero es que es en la adversidad donde Dios forma nuestro carácter. Es en la adversidad donde Dios nos hace guerreros. Es en la adversidad donde aprendemos a usar las armas que Dios nos ha dado. Por eso es que la tierra de Israel no era una tierra plana, ¿verdad? Desde que entraron, ¿verdad? Tierra plana, que no se le miraba fin. No. La tierra prometida era una tierra que tenía barrancos, que tenía valles, que tenía montañas. No era una tierra pareja. A veces todo marcha bien, estamos en el valle, todo marcha bien. De repente algo sucede, ahí está el barranco. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos saca. Y a veces nos pone hasta arriba en la cumbre, ¿verdad? Así es la vida, de altibajas. Pero estando abajo, estando arriba, Dios está con nosotros. Porque Él es el que permite todo, hermanos, en nuestra vida. Entonces, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, sea probada, dice, tiene que ser probada con el fuego. Entonces, hermanos, el alfarero puede hacer con nosotros, que somos el barro, la figura que Él desee. Y no hay que ponerle resistencia, porque si uno se resiste a los procesos divinos, hermanos, uno más se mete en más dolores. El barro es moldeable. El barro, hermanos, es suave. Si nosotros nos dejamos moldear por Dios, Dios puede darnos, hermanos, la forma de una manera fácil. Y eso es lo que pasa, que muchas veces somos rebeldes, que muchas veces no somos manejables, hermanos, en las manos de Dios, en las manos del alfarero. Y a veces Dios nos golpea, no entendemos, no hacemos caso, queremos hacer nuestra voluntad, queremos andar según nuestros pensamientos, según nuestros deseos, y Dios nos vuelve a golpear otra vez. Porque llega un momento en que ya no somos barro, sino que nos volvemos como una piedra, como un pedazo de mármol, donde tiene que entrar el cincel y el martillo de Dios. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. El trato ya se vuelve diferente. Ya no es con sus manos, sino que ya es con cincel y con martillo. Y la gente no entiende. Por eso dice la Biblia que Dios habla una y dos veces. ¿Y el hombre qué dice? No entiende. Lo mete en un problema, lo mete en una tribulación, lo mete en una enfermedad, lo mete en un problema tremendo. Dios en su amor lo saca. Y el hombre que dice no entiende. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo lleva a la cama, dice, y hace que su boca aborrezca el pan liviano. Mi papá estuvo en el hospital y él dijo, ahora entiendo por qué dicen los huevitos de palomas. Porque dice que le daban huevitos de paloma, dice que son huevitos así, y apenas se lo comía, huevitos así. Porque los huevos de gallina, que son muy grandes, no le iban a entrar, mucho menos uno de avestruz. Dice, ahora entiendo por qué, dice, en el hospital dan huevitos de palomas, unos huevitos así, y le costaba tragárselos. La gente ya no quiere ni gelatina. ¿Por qué? Porque está metido en un trato divino por su rebeldía, por su necedad. Y Dios, y eso es misericordia de Dios, fíjate, porque esa misericordia de Dios que no lo suelta, no lo deja. Porque si somos hijos de Dios vamos a entender por la buena o por la mala. ¿Están escuchando?
vamos a ver pues que en el Antiguo Testamento nos da pues la clave de lo que Dios hace en nosotros. Había un hombre que dice la Biblia que Dios le dio sabiduría, entendimiento, le dio, dice, inteligencia para inventar, dice, diseños. Y ese hombre, Dios le dio una sabiduría, hermanos, una luz. Ese hombre fue el que puso todo en el tabernáculo, en el desierto. La lámpara, así como es, más o menos como esta que está aquí, este hombre la hizo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Besaleel. Y el que lo acompañaba, Aholiab. Dos hombres que Dios les dio una inteligencia tremenda. Pero fíjate que si miras el capítulo 8, alguien que me lo lea, capítulo 8 de Números y versículo 4, Números 8:4, oí lo que dice ahí. ¿Cómo fue hecho la lámpara esa? Ya que no la metieron a una máquina, ¿verdad? Para que ya saliera. 8:4. Y esta era la hechura del candelero. Oiga, y esta era la hechura del candelero. De oro labrado a martillo. Oiga, de oro labrado, ¿a qué dice? A martillo. O sea, eso quiere decir que le dieron duro. Los diseños, las flores, todo el diseño que tenía el candelero, los brazos, los 7 brazos, todo fue hecho a puro martillo. Duro, a puro martillo. Como hijos de Dios, muchas veces nos toca el martillo. Nos toca. Muchas veces ya no somos barro en las manos del alfarero, sino que somos metal en manos del herrero. Pero aquí hay algo interesante que lo puedo compartir con ustedes. Léeme Primera Reyes capítulo 6 y versículo 7. Oigan lo que dice ahí la palabra, cuando se edificó el templo de Salomón. Primera Reyes 6, 7. Y la casa cuando se edificó. Oiga, y la casa cuando se edificó. Fabricaronla de piedras. Fabricaronla de piedras. Que traían ya acabadas. Que traían ya acabadas. De tal manera de tal manera. Que cuando la edificaban. Ni martillo, ni hachas se oyeron en la casa. Ni ningún otro instrumento. De hierro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Los carpinteros que estaban allá en el monte cortando la madera, ellos ya tenían las medidas, el diseño de cómo tenían que cortar la madera. Los canteros, ¿verdad? Canteros no va a creer usted que son los que cantan. Cantero es el que trabaja la piedra, ¿va? Estaban allá en la montaña, cortando la montaña, cortando la roca, las piedras, y ellos ya tenían el diseño, tenían la medida, ¿verdad?, que tenían que darle a la piedra. Y cada quien sabía su trabajo, cada quien lo que estaba haciendo sabía, tenía las medidas y los diseños. Entonces, cuando todo se juntó, cuando todos llevaron el material ya preparado, ya cortado, ya diseñado, dice que entonces ya no se oyó martillo, ya no se oyó hierro, ¿verdad?, sino que todo cuadró, todo casó, y así levantaron la casa de Dios sin ruidos. ¿Por qué? Porque ahí en la montaña ya se había trabajado. Entonces, eso es exactamente lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo el día de hoy, ¿verdad?, nos está dando el diseño, nos está dando las medidas. Esos son los procesos divinos. ¿Por qué? Porque Él tiene, hermanos, una meta, un propósito. Lo leímos en el Salmo 138. Dios hará su propósito en mí, o llevará a cabo su propósito en mí. El día de hoy es cuando el Espíritu Santo está trabajando con la iglesia. Es el día de hoy que el Espíritu Santo le está dando forma a la iglesia. Es ahora que por ejemplo, usted y yo tenemos un trabajo distinto dentro del cuerpo, pero el Espíritu Santo sabe perfectamente las medidas que usted necesita
Él sabe el diseño que tiene que poner en usted, porque el día que la iglesia sea levantada, allá, hermanos, ya no se van a oír martillos, ya no se va a oír hacha, ni ningún metal, sino que todos vamos a cazar dentro del cuerpo de Cristo. Allá arriba ya no va a haber trabajo, allá arriba ya no va a haber proceso. El proceso es hoy. Hoy el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros para que cuando la iglesia sea levantada, allá arriba ya no se oigan martillos, hachas ni hierro, sino que todos vamos a cazar perfectamente en el cuerpo de Cristo, según la medida y el diseño que Dios nos dio aquí en la tierra. Entonces, estar en el proceso divino es bastante importante, pues, ¿no? Ahora, ¿usted qué prefiere, ser en las manos de Dios? ¿Usted quiere que Dios lo trate como alfarero, verdad? Que Él sea alfarero o que sea el herrero. Y nosotros somos los que vamos a decidir cómo Dios va a trabajar en nuestra vida. Si somos hijos de Dios, Dios va a hacer el proceso, Dios va a hacer la obra en nuestra vida, querramos o no querramos. Por eso es que en el pasado, en la antigüedad, en los años pasados, usted pasó por situaciones que no entendió por qué le estaban sucediendo. A pesar de que usted decía, yo soy un hijo de Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Dios haciendo su extraña obra, Dios haciendo su extraña operación. No lo entendíamos. Yo pasé por cosas que decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? No lo entendía. Ahora entiendo que era parte del proceso de Dios en mi vida. Y el proceso no ha terminado. El proceso sigue. Dios sigue trabajando en mi vida, como sigue trabajando en la vida de todos ustedes. Ahora, ¿usted quiere que ese proceso no le duela? ¿Usted quiere que ese proceso no sea tan duro? Entonces dígale al Señor, yo participo contigo en este proceso para que no me duela. Voy a hacer barro en las manos del alfarero. Pero si nos rebelamos, si no queremos hacer lo que Dios quiere, si no queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra vida, entonces sí nos va a ir duro, nos va a ir difícil. Pero ¿sabe cuál es el final de todo esto? En que seamos iguales a Jesucristo. ¿Por qué está usted aquí en esta tarde, hermano, hermana? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué vino el miércoles pasado? ¿Por qué va a venir el próximo miércoles? ¿Por qué va a venir el próximo domingo? ¿Cuál es la razón de estar viniendo? Mi razón es que al final de mis días, al final de mi carrera, yo quiero ver el rostro de mi Señor Jesucristo. Yo quiero eso. Pero es que muchas veces hay que aguantar, hay que soportar. A veces el proceso es duro, pero es necesario. Es necesario. Entonces, gracias a Dios, pues, por el proceso al cual Él nos mete. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que estar metido en un proceso. Un proceso que lo va a llevar, vuelvo a repetir, de arriba o de abajo para arriba, que lo va a hacer escalar niveles. Es que el proceso es la transformación personal de una persona en su fe. Cuando una persona se mete al proceso, eso es un desarrollo gradual, por etapas. Que vuelvo a repetir, no es cuestión de un día, de un mes o de un año, no. La persona va creciendo en su relación con Dios. La persona, hermanos, va cambiando en su vida espiritual. Es un proceso para crecer, un proceso para madurar, un proceso para transformar la vida espiritual. En el proceso la persona no puede seguir siendo, hermanos, la misma. Cuando una persona acepta el proceso de Dios en su vida, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de corazón, donde se empieza a ver la vida, hermanos, de una
perspectiva diferente, no de la misma manera en que uno ha visto la vida, valga la redundancia, toda la vida. En los procesos divinos, hermanos, se profundiza la relación del creyente con lo divino. Se va ganando conocimiento, se va ganando sabiduría, y eso lo que da es una paz interior. Porque uno sabe que es Dios el que está trabajando con uno. La persona empieza a vivir esta vida con plenitud, con sentido, y busca amar y servir a los demás. El proceso divino uno llega a entender que es personal y que es único. La forma en que Dios ha tratado conmigo no es la misma forma que Dios ha tratado con usted. La forma que Dios ha tratado con usted no es la misma forma en que ha tratado con el que está a la par suya. Dios es un Dios soberano y tiene 1,000 millones de maneras de tratar con nosotros, no de la misma manera. Por eso es que cada uno tiene un testimonio diferente, distinto. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente con el Señor, pero todos tenemos una experiencia con Dios. No voy a decir que mi experiencia es más bendecida que la suya, no. Porque con el simple hecho de que Dios trate con nosotros, eso ya es una bendición. Entonces, si somos hijos de Dios, querramos o no querramos, Dios nos va a meter en ese proceso, pero es para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento. Que Dios los bendiga en esta tarde. Y que Dios siga trabajando de una manera tan especial en nuestra vida. Pero seamos conscientes pues de que como hijos de Dios tenemos que estar metidos en este proceso precioso. Que Dios bendiga este mensaje. Que Dios bendiga esta palabra. Amén.